Generalmente, todo culto no cristiano pretende destruir la naturaleza divina y preexistencia de la segunda persona de la Trinidad, como si el Hijo fuera igual a un ángel, o como si fuera el hermano de Satanás, o como si hubiera empezado a existir solo al momento de su concepción en el vientre de María, olvidando muy conscientemente que en el Hijo fue creado todo, absolutamente todo. Y si el Hijo no hubiera estado desde la eternidad, ¿en dónde estarían creadas todas las cosas? ¿O quién las hubiera creado? La Escritura afirma: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. La Escritura no solo afirma que todas las cosas fueron creadas en Él, también afirma que fueron creadas por Él y para Él. Aunque es sencilla la respuesta a las preguntas anteriores, tan sencilla como enseñarle a un niño que 2 más 2 es igual a 4, sin embargo, es muy difícil entenderlas o comprenderlas para los hombres que no han sido sellados por el único y verdadero Espíritu Santo. En su ignorancia, muchos hombres consideran que la Trinidad es pagana, por diferentes razones. Una de estas razones es que, según ellos, y antes de que el Hijo se hiciera hombre en la persona de Jesús, ya existían trinidades en el mundo pagano, preguntando ellos en medio de su ignorancia a nosotros los cristianos, considerándonos ignorantes, ¿quién se copió a quién? Razón tiene la Escritura cuando se refiere a estos hombres de la siguiente forma: porque ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Esto pues, y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Aunque el pasaje anterior es una advertencia a los creyentes, notamos cómo el hombre natural o impío es descrito. La mente de ellos, según la Escritura, es poca cosa. Además, son ignorantes y tercos. Su mente, además, como dice la Escritura, está entenebrecida por el mismo Dios, léase demonio, de este siglo. Lo siguen en su destino de condenación eterna, sin querer reconocer que su padre de mentiras es quien ha creado todas estas trinidades, para que no reconozcan que desde antes de la fundación del mundo ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la tentación descrita en el pasaje de Mateo 4 y en el versículo 7, el Señor afirma claramente a Satanás. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién estaría tentando Satanás? Si Dios
no puede ser tentado por el mal, como afirma Santiago 1:13. Y si Jesús era tentado por Satanás, y el Señor le responde que no tentarás al Señor tu Dios, ¿a quién se estaría refiriendo Jesús? ¿Y a quién estaría tentando Satanás? Pues a Dios mismo. Vemos que no lo corrigió. Igualmente, como ignorantes atrevidos, estos cultos no cristianos desconocen, como muchos judíos, que Satanás sí reconoció, juntamente con los demonios, quién era verdaderamente el Hijo. Pero, viendo de lejos a Jesús, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz, dice: Jesús, ¿qué tienes que ver conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Seguramente, los testigos falsos de Jehová, los mormones, los adventistas, los musulmanes, los Solo Jesús o las iglesias pentecostales unidas negarán que esta legión se postró delante de él, pidiéndole además al Señor que no la atormentara, porque todavía no había llegado su tiempo. Si estas criaturas, antiguos ángeles, se postraron ante Jesús, fue por una sencilla razón. Y no era porque veían a Jesús como un ángel. Habían reconocido en él a aquel que los había creado cuando aún no se habían rebelado contra su Creador. Recuerde, los ángeles no se postran o adoran a otros ángeles, ni aun cuando tengan una jerarquía mayor. Por lo menos, la Biblia que usamos los cristianos no enseñan versículos acerca de ángeles adorando a otros ángeles, o acerca de ángeles postrándose ante otros ángeles. En el mismo pasaje de Mateo, leemos lo siguiente: y de súbito gritaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Viniste acá antes de tiempo para atormentarnos? ¿No temblaron los demonios ante la presencia del Hijo del Dios Altísimo? Leamos lo que afirma Santiago en el capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Estos demonios reconocieron a Dios mismo encarnado en la persona de Jesús. Otro dato interesante es leer que estos demonios en los pasajes de Mateo, Marcos y Lucas reconocieron en Jesús al juez que los enviará en un futuro no lejano a un lugar de tormento. Sin embargo, estos demonios sí saben anticipadamente que habrá un lugar de tormento y que su Creador, el mismo Hijo de Dios, es quien les atormentará por la eternidad. ¿Cómo puede un simple ángel atormentar en un futuro a los demonios? ¿Cómo puede ser adorado un simple ángel? Un ángel creado no puede ser juez ni ser adorado.
tampoco pudo haber creado todas las cosas, a menos, claro está, que Dios mismo se haya encarnado en la persona de Jesús y sea Jesús Dios mismo, como afirmó ser muchas veces.